¿Te has preguntado alguna vez qué ocurre con el alma de quien se quita la vida? ¿Deja la iglesia espacio para la esperanza en un momento tan doloroso? ¿Y sigue teniendo sentido la oración tras una tragedia que parece cortar toda posibilidad terrenal? A lo largo del siglo XX, innumerables familias cargaron con la herida silenciosa del suicidio, una herida que golpea directamente el misterioso umbral entre la vida y la muerte. Tras esta dolorosa pregunta, la Iglesia siempre ha defendido dos verdades inquebrantables: la gravedad del acto y la inconmensurable misericordia de Dios. Y entre todos los santos que reflexionaron sobre este misterio, pocos recibieron una visión más clara que el Padre Pío de Pietrelcina. El Padre Pío, el humilde fraile capuchino del sur de Italia, se hizo famoso por muchos signos extraordinarios, los estigmas que marcaron su cuerpo durante medio siglo, sus interminables horas en el confesionario y los milagros atestiguados incluso por médicos que no creían en lo sobrenatural. Sin embargo, tras estas maravillas visibles, se escondía otro don, más silencioso, pero mucho más difícil de comprender. El Padre Pío podía percibir el estado de las almas, incluso de las que ya no vivían en la tierra. Quienes lo conocieron testificaron que a menudo veía almas que buscaban oración y se acercaban a él en busca de ayuda. Entre los numerosos relatos conservados en documentos históricos, dos destacan con una fuerza impactante, ambos relacionados con personas que se suicidaron. Estos testimonios aparecen en la biografía de Bernard Ruffin, Padre Pío, The True Story, basada especialmente en las palabras del Padre Joseph Pius, uno de los colaboradores más cercanos del Padre Pío. El primer testimonio trata de una viuda que acudió al Padre Pío sumida en un tormento insoportable. Su esposo se había quitado la vida y durante meses vivió bajo una sola pregunta que la arrebataba por completo: ¿qué había sido de su alma? Cuando finalmente tuvo el valor de preguntarle al Padre Pío, su voz tembló de miedo. Preguntó si había alguna esperanza para él. El Padre Pío bajó la mirada, con el rostro cargado de tristeza. Tras un largo y doloroso silencio, dijo en voz baja: «Hay muy poca esperanza». La mujer sintió el peso de esas palabras oprimiendo su corazón. Pero entonces, todo cambió en un instante. El Padre Pío levantó la cabeza de repente, como si su mirada estuviera fija en algo que nadie más podía ver. Su expresión se endureció con certeza. Su voz se volvió firme, inquebrantable. «No», dijo, «no hay esperanza». Muchos han intentado comprender el significado de ese momento. ¿Vio el Padre Pío el estado final del alma? De ser así, lo que pronunció no fue una condena, sino un sobrio reconocimiento de que el corazón humano puede, trágicamente, rechazar a Dios incluso en su último instante. La posibilidad es real, terrible, pero real. Sin embargo, el segundo testimonio revela lo contrario. Otra viuda, con la misma agonía, se acercó al Padre Pío con la misma pregunta. ¿Había alguna esperanza para su esposo, que también se había suicidado? De nuevo, el Padre Pío hizo una pausa. De nuevo, pareció percibir algo más allá de la vista terrenal, pero esta vez su expresión se suavizó. La paz inundó su voz y respondió: «Se salvó. Se arrepintió entre el puente y el río». En esa breve frase, el Padre Pío afirmó lo que la Iglesia siempre ha enseñado con profunda seriedad: que entre el momento de la decisión y el último aliento hay un instante oculto donde la gracia puede alcanzar al alma. Un último grito interior. Una última oportunidad de arrepentimiento que solo Dios puede ver. Un rayo de luz que irrumpe en la oscuridad. Esto es exactamente lo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. No minimiza la gravedad del suicidio ni lo trata con ligereza.
lo considera gravemente contrario a la justicia, la esperanza y la caridad. Pero inmediatamente después, el catecismo incluye una aclaración esencial. Los trastornos psicológicos graves, la angustia abrumadora o el miedo extremo pueden disminuir la responsabilidad personal. Y luego, ofrece la verdad más importante de todas. No debemos desesperar de la salvación eterna de las personas que se han quitado la vida. Dios puede brindarles la oportunidad de un arrepentimiento saludable. La Iglesia ora por estas personas. Aquí se revela la esencia de la enseñanza católica. Vemos el acto. Dios ve el alma. Presenciamos la tragedia. Dios ve el último gesto del corazón. Las dos experiencias contrastantes del Padre Pío reflejan esto con precisión. Dos hombres, dos suicidios, dos desenlaces completamente diferentes. El juicio final pertenece solo a Dios. Incluso la ciencia moderna se hace eco de este misterio. En el siglo XIX, el sociólogo Emile Durkheim demostró que los fuertes lazos familiares y las relaciones significativas protegen del suicidio. En Los horrores del siglo XX, el psiquiatra Viktor Frankl descubrió la misma verdad en los campos de concentración. Quienes sobrevivían eran quienes aún tenían un propósito, alguien a quien amar, algo que lograr o el deseo de alcanzar el cielo. El suicidio a menudo no surge de una libertad absoluta, sino de un colapso devastador de la fortaleza psicológica. El Padre Pío presenciaba este sufrimiento a diario. Oía a miles confesar sus luchas más profundas. Cargaba con sus propias cargas ocultas, físicas, espirituales y emocionales. Por esta razón, aunque reconocía la gravedad del suicidio, siempre instaba a la gente a rezar por quienes habían muerto trágicamente. Bernard Ruffin relata otra historia reveladora que no tiene nada que ver con el suicidio, pero que arroja luz sobre la sensibilidad del Padre Pío hacia los muertos. Un joven sacerdote llamado Padre Dominic había perdido a su madre. Aunque su muerte no implicó ningún pecado grave, anhelaba desesperadamente saber dónde estaba. Le pidió al Padre Pío que intercambiaran las intenciones de la misa para que él ofreciera la misa por ella. Después de la misa, el Padre Pío se acercó con una sonrisa radiante, lo abrazó con cariño y susurró dos palabras en italiano: «Mamá en el paraíso». Su confianza no era una simple conjetura sentimental. Fluía de algo que había percibido mientras estaba de pie ante el altar. Este momento captura la esencia de la misión del Padre Pío: consolar, absolver, rescatar a las almas de la desesperación y guiarlas hacia Dios. Instaba constantemente a los fieles a rezar por los difuntos. Creía que la oración traspasa la frontera que llamamos muerte. A menudo decía que el purgatorio debía ser vaciado por las oraciones de los vivos. Hablaba abiertamente de las almas que lo visitaban en busca de ayuda, misas o sacrificios. Para el Padre Pío, la muerte no era el fin de nuestra relación con quienes amamos. Un puente permanece, tejido de oración, esperanza y fe. Tras esta intuición, emerge una profunda verdad. La tragedia no borra la imagen de Dios en el alma. No hay abismo al que Dios no pueda descender. No hay oscuridad tan profunda que su misericordia no pueda alcanzarla. Incluso cuando la mente humana se quiebra bajo un peso insoportable, Dios recuerda a la persona que creó. E incluso cuando alguien cae del puente, la gracia puede alcanzarlo antes de que llegue al río. La Iglesia no promete salvación universal, no suaviza la gravedad del suicidio. En cambio, ofrece algo mucho más honesto y esperanzador. No sabemos qué sucede en el último latido. Una vida de dolor puede encontrar la misericordia de Cristo en el instante final. Por esta razón, la Iglesia insiste en dos deberes: acompañar con compasión a quienes sufren mientras viven y orar por ellos cuando mueren.
No abandonamos ni a los vivos ni a los muertos. En definitiva, los encuentros del Padre Pío con las almas no son historias de castigo, sino historias de una batalla por la salvación. Nos recuerdan que Dios no deja de buscar un alma hasta el último aliento. Declaran que nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestro amor, pueden convertirse en el puente que un alma cruza en su camino hacia la vida eterna. Esta es la esperanza que se ofrece a toda persona que ha perdido a un ser querido por suicidio. No desesperen. Sigan amándolos. Sigan orando por ellos. Confíen en el juicio de Dios, quien ve el último impulso del corazón y siempre desea salvar. Si Dios pudo salvar un alma entre el puente y el río, nadie está fuera de su alcance. Antes de concluir, recuerden que alguien que conocen puede estar cargando en silencio con un dolor similar. Alguien podría preguntarse si aún hay esperanza para un alma perdida en la desesperación. Compartan este mensaje con ellos. Puede ser la luz que han estado esperando. Y mientras seguimos adelante, orando unos por otros, por los vivos y los muertos, tengan presente esta verdad. Dios nunca deja de llamar a un alma hacia sí, ni siquiera en el último aliento.